felicitar y agradecer la invitación, felicitar por esta gran iniciativa al Santo Padre, a José María del Corral, a Enrique Palmeiro, al Monseñor Sánchez Orondo y a todos los que hacen posible Escolas. Me parece que es un hecho trascendente que desde este lugar se hable del pacto roto. Creo que es así, creo que la educación debe ser la prioridad número uno de las sociedades y no solo de los docentes, que como dice el pensamiento del Papa, los dejamos solos. Nosotros tenemos que cuidar lo más importante que tiene una sociedad, que son los cerebros de los ciudadanos, el capital mental. El capital mental, la posibilidad de innovar, de planificar, de pensar, de sentir, es mucho más importante para la sociedad que los recursos naturales o financieros. El pacto roto expresa bien la situación actual. Delegamos en los maestros. Debemos generar un ecosistema del conocimiento donde se incluya no solo la educación, sino también el cuidado de los cerebros. No hay que ser neurólogo ni neurocientífico para saber que la pobreza, que la malnutrición afecta al cerebro. Sabemos que en el mundo, lamentablemente, hay gente con malnutrición, hay niños y adolescentes con malnutrición. Eso produce una atrofia cerebral. Pero lo que también sabemos de la ciencia es que el contexto de pobreza, vivir en un contexto de pobreza, aunque la persona se alimente bien, aunque el niño se alimente bien, el contexto de pobreza genera un esquema mental que no le permite a la gente pobre salir de la pobreza, no le permite salir y pensar del largo plazo. Muchos gobiernos piensan que con sus políticas van a lograr dar alimentación, que hay que hacerlo, y viviendas dignas, que hay que hacerlo. Pero hoy sabemos desde la ciencia que alguien que vive en una cultura de la pobreza, en un contexto de pobreza, aunque tenga alimentación, que la debe tener obviamente como prioridad, y una vivienda, si no tenemos un contexto positivo, esa persona no va a salir de la pobreza. Y hoy sabemos, para hacer políticas de Estado, y esta, Escolas, es una política de Estado, quizás la más importante, que si no nos ponemos en el lugar del otro, nuestras buenas intenciones pueden fallar. El Banco Mundial, el año pasado, hizo un reporte, se llama Mente, Sociedad y Conducta, porque se daban cuenta que sus políticas de Estado para ayudar a países como Bangladesh o Perú o Mongolia, aunque eran bien intencionadas, no funcionaban, no se podían aplicar, porque ellos no entendían desde Washington cómo funcionaban los esquemas mentales de los peruanos, de la gente de Bangladesh o de la gente de Mongolia. Así que las políticas públicas hoy deben considerar también cómo funciona la mente del que recibe las políticas públicas. El Papa y Escolas también hablan de la inclusión y de la integración. Y recuerdo un video del Papa Francisco diciendo, cuando uno ayuda, tiene que mirar a los ojos. Tiene que mirar a los ojos. Eso es importante científicamente. Nosotros tenemos una condición, quizás la más importante, que es la empatía, una habilidad cognitiva y emocional. La empatía científicamente es imaginar qué siente el otro e incluso sentir lo que siente el otro. Si uno ayuda, pero no siente lo que siente el otro, no ayuda. Dar algo sin ponerse en el lugar del otro, sin sufrir lo que siente el otro, quizás hasta puede hacer daño al separar más a las personas. ¿Qué es la neurociencia? La neurociencia es una rama de la ciencia que estudia con el método científico el sistema nervioso. La neurociencia cognitiva, que es mi área, es una rama de la neurociencia que estudia científicamente cómo funcionan los procesos cerebrales, como la toma de decisiones, la memoria, la creatividad, el aprendizaje, la percepción. Y hoy en el mundo está creciendo la neurociencia por varios factores,
porque tanto Europa como Estados Unidos la están poniendo como prioridad de la ciencia, porque hay muchos científicos en todo el mundo estudiando el cerebro, y además porque hay tecnología. Y hemos aprendido mucho sobre el cerebro, y la gente está interesada porque primero las enfermedades del cerebro son la principal causa de discapacidad en el mundo. Y cuando hablamos de la enfermedad del cerebro, no solo hablamos de Alzheimer, Parkinson, accidente vascular, hablamos de estrés crónico, ansiedad, insomnio, y la principal causa de discapacidad es la enfermedad del cerebro. Y también la gente está interesada en el cerebro, en el estudio del cerebro, porque todos tenemos cerebro y lo que aprendamos de cómo funciona nuestra mente va a impactar en todo lo que hacemos, e incluso en la educación. Porque es que si no el acto educativo, sino dos cerebros en contacto. Y hoy básicamente sabemos desde la ciencia, con miles de experimentos, que no tengo de tiempo de contarles hoy, que un cerebro humano básicamente aprende cuando algo nos motiva, cuando algo nos inspira y cuando algo nos parece un ejemplo. Un docente puede tener la técnica A, B o C, pero si no inspira, no motiva y no parece un ejemplo, el otro no va a aprender. Y les cuento también otra cosa que sabemos de la ciencia, y es el único experimento por el tiempo que voy a contar, que el factor humano es clave para el aprendizaje. Patricia Kuhl, una amiga investigadora en Seattle, hizo un experimento con niños que solamente habían estado expuestos al idioma inglés. En su colegio, en su club, en su casa, siempre escucharon inglés, nunca otro idioma. Los dividió en 3 grupos. A un grupo de chiquitos que nunca había escuchado otro idioma que el inglés, les puso un chino, un hombre de chino, una persona real, enseñándoles chino por un tiempo con una técnica determinada. Al segundo grupo, chicos de la misma situación que el otro grupo, que nunca habían escuchado otro idioma que el inglés antes del experimento, les pusieron un televisor con el chino, el mismo chino, la misma técnica de enseñanza del chino y la misma cantidad de horas, pero por televisión. Y a este grupo de chicos, el mismo chino, la misma enseñanza del chino, la misma técnica, pero para auriculares. O sea, los 3 recibieron la misma cantidad de horas de enseñanza de chino, pero en diferentes modalidades. Los chicos que tuvieron contacto personal con el chino, aprendieron palabras en chino y a diferenciar palabras como chiquitos de su edad de Pekín, de China. Los otros 2 grupos que tuvieron la misma dosis de chino, pero no contacto personal, no aprendieron nada. El contacto personal produce una motivación que aumenta la atención y que mejora el aprendizaje. Por eso, a pesar de la tecnología, el factor humano va a ser cada vez más importante. Y por eso los docentes, que tienen que reinventarse, y tenemos que reinventarlo, porque tenemos que poner a los docentes como principal, como dice el Papa y dice Escolas, como principal trabajo de la sociedad, hoy tienen el problema de la información, porque un chiquito de 14 años con acceso a Google tiene más información que el presidente de Estados Unidos cuando decidió conquistar la Luna. Entonces, el docente que antes tenía la información para transmitir, hoy se ve que el poder que le daba a transmitir la información ya está disponible. E inclusive va a estar más disponible. Pero tenemos que decir a los docentes que se queden tranquilos, que van a ser cada vez más importantes por el factor humano, por dar el ejemplo, por motivar, por inspirar. Además, el docente, que ya no tiene la obligación de brindar la información porque la información está, tiene la posibilidad de generar grupos para trabajar procesos creativos con la información que está disponible, para comunicar, para reorganizar la información, para procesar la información. Pero hay que reinventar al docente. Pero lo bueno es que esta revolución, este pacto educativo roto que tenemos que reconstruir y que Escolas está liderando en el mundo, se puede hacer desde abajo para arriba. No hay que esperar que ningún presidente o ministro lo haga. Si la gente sabe que el poder humano, el poder del contacto personal, de motivar, de ser el ejemplo, es lo que más enseña, tenemos una gran herramienta. También el Papa habla de jugar. Y quiero decirles que hay mucha evidencia que hay que jugar para aprender. El jugar libera endorfinas, aumenta la creatividad, baja las tensiones
Y no solo los niños debemos jugar, nosotros debemos jugar. ¿Hace cuánto que no jugamos nosotros? Y hoy hay otra nueva adolescencia. Hoy la ciencia ha creado mucha expectativa de vida. Hoy alguien que nace hoy va a vivir 100 años. Y hay una nueva adolescencia, entre 60 y 100 años, de gente que vive bien. Esa gente va a tener que aprender. El aprendizaje no solo para los niños y adolescentes, va a ser para todas las edades. Tenemos que mejorar la autoestima. El cerebro es sensible a la autoestima. Hay un experimento que mostraba que chicos que sabían que tenían que hacer un problema matemático, pero que no sabían, lo mezclaban de clase alta o gente vulnerable. Y no sabían ellos con quiénes competían, todos rendían parecido. Cuando se les decía previamente que unos pertenecían a clase alta y otros a clases bajas, los de clase baja bajaban el rendimiento. Cuando uno vive en un contexto pobre, cuando uno está excluido, genera una baja autoestima que no refuerza el aprendizaje y el conocimiento. Por último, quiero decirles que me parece que estamos frente a una enorme posibilidad de escuelas. He leído con atención la misión de escuelas, la palabra del Papa Francisco en relación a la educación, y todo lo que dice tiene un aval de lo que sabemos de cómo funciona el cerebro. Tenemos que volver a crear una sociedad donde lo más importante sea el capital mental. Y para terminar, les quiero decir cómo se genera el momento creativo en el cerebro. Primero, tiene que haber una preparación. Todos tenemos la posibilidad creativa, todos tenemos la posibilidad de crear, pero muchos boicoteamos nuestra creatividad, no creamos. Porque la creatividad no es que ocurre como un rayo que aparece en la mente y nos da la solución a un problema difícil. Tiene que haber etapas. Primero, una etapa de preparación. Una mujer en el conurbano bonaerense, en una zona pobre de Buenos Aires, profundo, que tiene unos pocos pesos y tiene varios hijos para alimentar, con esos pocos pesos, tiene que ser tan creativa como un pintor de Roma, pero va a tener más prestigio social el pintor de Roma que esa mujer con poco dinero, con creatividad alimentando a sus hijos. Todos tenemos la creatividad, pero tenemos que tener preparación. Preparación significa saber, aprender. Esto puede requerir mucho tiempo. Luego, para crear, viene un proceso de incubación, donde tenemos que estar obsesivos con un dilema. Y luego, cuando nos relajamos, aparece el momento eureka, el momento ajá. Cuando el cerebro está relajado, durmiendo, entredormido, el cerebro procesa mucha información que adquirimos cuando estamos atentos. Pero además, para crear, hay que estar un poco loco, o hacer lío, como dice el Papa. Nadie crea sin estar un poco loco o haciendo un poco de lío. Y además tenemos que generar un contexto creativo. Ojalá, y ahora sí para terminar, que este contexto creativo lo generemos desde escuelas para hacer una revolución en el conocimiento, en la sociedad del conocimiento. Hoy los países pobres y ricos no se diferencian por los recursos materiales ni por los recursos financieros, sino por el capital mental de su gente. Y lo que más rápido acorta la brecha social es la educación, es el conocimiento, mucho más que la asignación de recursos financieros. Muchas gracias.